Muy buenas tardes, queridos hermanos, a todos nuestros amigos que son miembros ya de esta iglesia virtual que tenemos ahora. Esperamos que ya muy pronto podamos estar reuniéndonos. No vamos a empezar como lo hacíamos antes, iremos de menos a más, pero primero Dios, próximamente creo que estaremos anunciando la fecha para reabrir el templo en la medida que así lo decida la junta directiva de nuestra iglesia. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a tener este estudio. Es un estudio breve, pero quiero transmitirles lo que considero es la sustancia de este estudio. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por darnos el espacio, la quietud, el tiempo para meditar en tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo las Escrituras y impartiéndonos las lecciones espirituales para nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted alguna vez ha soñado con escribir un libro. Yo tengo que aceptar, y eso ya es algo que sabemos, hoy en día el concepto del libro es un concepto que desafortunadamente se ha devaluado. De hecho, el colportaje, ese colportaje de línea como conocíamos hace 10 o 15 años atrás, aquí en Estados Unidos eso ya no existe. En México todavía, pero aquí en Estados Unidos no hay siquiera un colportor de línea. Hay colportores, estudiantes. Se ha venido devaluando este concepto de lo que es el valor de un libro, pero a mí me parece que si algún día este servidor tuviera la facultad de escribir un libro, o quizá alguno de ustedes tuviera ese deseo de escribir un libro, creo que una de las partes donde más nos detendríamos es cómo comenzar el libro. Es decir, el capítulo número 1. ¿Qué cosa puedes colocar en el capítulo 1 de tu libro que pueda ser impactante, interesante, que cuando el lector comience a leer tu libro diga, me tengo que quedar hasta el final y no me lo puedo perder? Yo creo que sin duda todos optaríamos por presentar un capítulo sumamente interesante, porque ese ha sido nuestro sueño, escribir un libro, y si tuviéramos que abrir las primeras páginas, daríamos lo mejor de nosotros para plasmar en el libro lo que consideramos va a impactar la vida de la gente. Ahora, cuando Mateo escribe el libro, él rompe esos esquemas. Desafortunadamente, ante nuestros ojos, él no empieza el libro como quizá debería de empezarlo. Creo que nadie se le ocurriría comenzar un libro con una genealogía. Y quiero llevarles al libro de Mateo, capítulo número 1, y vamos a mirar ahí algunos aspectos extraños en este capítulo 1, lo que viene siendo la genealogía de Jesús. Mateo capítulo número 1. La palabra genealogía viene de Génesis, que quiere decir desde los principios. La genealogía quiere decir los antepasados. Puede ser antepasados de un ser humano, pero también se aplica a los antepasados de un animal. En un término general, tiene que ver con los antepasados de Jesús, cuando se habla de la genealogía de Jesucristo. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice Mateo capítulo 1, verso 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, ¿por qué a Jesús se le llama hijo de David? Y no solamente aquí, debo decirles que en el Evangelio según San Mateo se usa 17 veces la expresión hijo de David. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando llegó la mujer cananea diciéndole al Señor, mi hija es gravemente atormentada, pero introduce la petición diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí? La Biblia dice que Bartimeo clamaba mucho más diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Se usa muchas veces la expresión hijo de David en el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿por qué la Biblia le llama hijo de David a Jesús
cuando David existió 1000 años antes de Cristo. Ese término, hijo de David, parece traer un peso muy importante en el Nuevo Testamento. La expresión hijo de David lo que quiere decir es que es descendiente de David. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento se le hicieron promesas mesiánicas a David en el sentido de que iba a venir uno de la descendencia de David que iba a traerle salvación a Judá y a Israel. Así que cuando leemos la expresión hijo de David, tenemos que cargarle todo el peso del Antiguo Testamento de lo que esta expresión significa. Quiere decir que todas las profecías mesiánicas que hablaban de David en el Antiguo Testamento en relación que iba a venir un descendiente a traerle salvación a Israel, se estaban cumpliendo en la persona de Jesucristo. Mateo 1, versículo 1 sigue diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3, Judá engendró de Tamar. Y aquí hay una cosa extraña aquí en este versículo. Y es que por primera vez estamos delante de una genealogía, porque en el Antiguo Testamento hay varias genealogías, pero por primera vez estamos delante de una genealogía donde aparece una mujer en la genealogía. Cosa que, como hemos dicho en otras ocasiones, en la cultura del Oriente Antiguo, la mujer, ¿cuánto valía la mujer en el Oriente Antiguo? La mujer no valía nada. Era la casa, el terreno, los caballos, las vacas, los borregos, la mujer. Era parte del inventario. Y no lo digo de una manera despectiva, sino que en el concepto del Oriente Antiguo, la mujer no valía nada. Entonces es curioso que en la genealogía de Jesús aparezca una mujer. Aparece esta dama llamada Tamar. Y uno dice, bueno, si vas a citar una mujer, pues cita a una mujer un poco más piadosa. Cita a Sara, cita a Raquel. Pero citar a Tamar en esta genealogía parece ser un poco vergonzoso. ¿Quién fue Tamar? Miren, Tamar, según el capítulo 38 de Génesis, no vaya al libro de Génesis ahorita, pero según el capítulo número 38 de Génesis, Tamar se hizo pasar por una prostituta para tener relaciones con su suegro. Y es de esa línea donde va a cruzar la línea davídica, donde el Señor Jesucristo viene de allí. Viene de la genealogía de los antepasados de Tamar. Según el versículo, mire por ejemplo lo que dice el verso número 4, vamos a terminar el 3, dice Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, a Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, y luego agrega el verso 5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Y otra vez aparece una mujer con una muy mala reputación. ¿Quién era Rahab? Rahab era una mujer que practicaba el oficio más antiguo del mundo, que es la prostitución, según el libro de Josué, capítulo número 2. Entonces, encontramos en la genealogía de Jesús, en la línea de ascendencia de donde iba a venir Jesucristo, una dama que se hizo pasar por prostituta y se acostó con el suegro, y ahora aparece una mujer que practica el oficio más vergonzoso del mundo. Rahab.
Y dice el verso 5, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth. Y otra vez aparece una mujer. Y esta mujer, Ruth, era una moabita, es decir, no pertenecía a lo que viene siendo el pueblo de Israel, era una moabita. Y cuando decimos que Ruth era una moabita, es decir, que vivía en la nación de Moab, quiere decir que Ruth era una pagana. En otras palabras, ella adoraba otros dioses fuera del verdadero Dios. Mire lo que dice el versículo número 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y ahora aquí Mateo va a sacar una banderita roja, no como queriendo quemarlo, quiero decirles eso, porque esa puede darle impresión. Porque el versículo 6 termina diciendo que David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Y uno dice, ¿para qué Mateo pone que David tuvo una mujer de la cual esa mujer pues pertenecía a un hombre llamado Urías? No es que Mateo quiera sacar la banderita roja, llamar la atención para denigrar a David. Lo que pasa es que Mateo tiene otra intencionalidad, como la tiene cuando citó a las otras mujeres anteriormente. Todos conocemos la historia de David, no vamos a explayarnos mucho en eso. Sigue diciendo el verso 7, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Y el verso 10 dice, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón. Y hermanos, cuando hablamos de Manasés, es un rey muy peculiar en la historia de los reyes de Judá, porque Manasés es conocido como el peor rey, el rey más malo, más sanguinario, más cruel de toda la historia de los reyes de Judá y de Israel. Fue Manasés un rey que instauró el culto idolátrico, instauró adivinos, hechiceros, brujos en su reino. Dice la Biblia que el libro de Crónicas narra que ningún rey derramó tanta sangre por las calles de Jerusalén como lo hizo Manasés. Incluso Manasés fue el que mandó a cerrar al profeta Isaías. Así de despiadado, sanguinario y cruel era este malvado Manasés. Y luego, la historia sigue más adelante, pero quiero saltarme unos versículos. Dice el versículo número 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Quiero destacar que es bien interesante que Mateo es muy cuidadoso a la hora de hablar de José. No sé si notan eso, porque se está usando en el contexto la palabra engendrar, engendró, pero cuando llega José, Mateo es bien cuidadoso de no expresar que José engendró a Jesús. ¿Por qué es cuidadoso Mateo? Porque Mateo quiere resaltar que Jesús fue el resultado de un milagro. En otras palabras, nosotros sabemos que José no fue el padre legítimo en relación a la sangre de Jesús.
sino José fue el padrastro de Jesús. Y Mateo es muy cuidadoso de no atribuirle a José algo que no le corresponde. Por eso dice, si vuelven conmigo al versículo número 16, dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, hermanos, se ha hablado mucho acerca de la virginidad de María. De hecho, hay un dogma en la Iglesia Popular que se llama la perpetua virginidad de María. Ese dogma que vino del Concilio de Trento en el año 1555, siglo XVI. Este dogma establece que María fue virgen y perpetuamente virgen. O sea, se fue a la tumba virgen. ¿Y qué dice la Biblia en relación a eso? Bueno, quiero mencionarles este versículo porque hay entre otros detalles en la Biblia, pero quiero particularmente señalarles este texto. Es Mateo capítulo 1, de hecho está en el contexto. Mateo capítulo número 1, versículo 24, dice Mateo 1:24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pregunto, ¿dice la Biblia en esos versículos que María fue virgen y perpetuamente virgen? Dice la Biblia que José se acercó, la recibió y la conoció. Y nosotros, hermanos, sabemos que la palabra conocer que se usa aquí no es en el sentido de un conocimiento superficial, tiene que ver con intimar, tiene que ver con la relación sexual. Es una palabra que se usa mucho también en el Antiguo Testamento, donde habla de que cierto individuo conoció a su mujer, Abraham conoció a su mujer para dar a entender que intimó con su mujer. Entonces, nosotros, según la Biblia, no creemos en la perpetua virginidad de María, porque en determinado momento ella recibió a José como su legítimo esposo. Y eso es lo que nosotros creemos porque la Biblia lo dice y me parece que este versículo es bastante claro. Pero no es un asunto relevante para la salvación este concepto. Ahora, después que nació Jesús, ¿tuvo otros hijos María? Si ustedes recuerdan, en los evangelios aparece aproximadamente como unas 4 ocasiones una referencia a los hermanos de Jesús, ¿verdad? Aparecen alrededor de unas 4 o 5 veces referencias a los hermanos de Jesús. Pero estos hermanos es muy altamente probable, ahorita voy a decir por qué digo altamente probable, que eran sus medios hermanos, es decir, José, el esposo de María. José ya había contraído un primer matrimonio. Cuando se allegó a María, María fue su segundo matrimonio. Por eso decimos que José fue el padrastro de Jesús. Entonces, esos medios hermanos o esos hermanos que se hablan en los evangelios vienen siendo los hijos de José de su primer matrimonio. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque, mire, hay un relato, vamos a ir a este relato. Quiero llevarles ahí al Evangelio de Juan, capítulo número 19. San Juan, capítulo 19. Versículo 26. Juan 19, 26 dice, cuando vio
Es la escena donde Jesús está en la cruz y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, al apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, Juan recibió a María en su casa. Cuando Jesús está en la cruz, ahí está María, su madre, y está Juan, el discípulo amado, y le dice a su madre, le dice, madre, he aquí tu hijo, es decir, Juan. Y le dice a Juan, Juan, he aquí tu madre. Esa expresión era una manera en la cual Jesús le estaba encomendando el cuidado de su madre María al apóstol Juan. Concluimos que seguramente María no tuvo otros hijos después de Jesús, porque si hubiera sido así, Jesús le hubiera confiado a su madre a alguno de sus hermanos. Ahora, por supuesto que la Biblia no es tan clara en este aspecto, hay que aceptarlo, pero lo que sí sabemos es que tanto el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes y la tradición, estas dos, dicen que esos hermanos que aparecen en los evangelios eran los medios hermanos de Jesús. Es decir, eran hijos del primer matrimonio de José. Eso lo dice el espíritu de profecía y la tradición. Pero nosotros en la Biblia inferimos que por el hecho de que Jesús no le encomendó el cuidado de su madre a alguno de esos hermanos, creemos por inferencia que Jesús no tuvo ningún otro hermano después de su nacimiento, es decir, fue el único hijo de María. De modo que, hermanos, ahí termina esta genealogía y quiero llevarles ahora al libro de Romanos. Mire lo que dice el libro de Romanos, Romanos capítulo número 1. Verso 1, Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. O sea, la Biblia testifica que cuando Jesús naciera, iba a venir de la ascendencia de David. Cuando hablo de ascendencia, por ejemplo, la ascendencia son sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Esa es su ascendencia. Su descendencia son sus hijos, son sus nietos, son sus bisnietos. Así que cuando hablamos de la ascendencia de Jesús, estamos hablando de sus antepasados. La Biblia dice que del linaje de David, de la línea sanguínea de David, iba a venir el Mesías. Pero hermanos, aquí hay algo en el cual tenemos que llevarnos en nuestro corazón, y esta es la esencia de lo que considero Dios nos quiere transmitir. ¿Por qué Mateo, cuando abre el libro de Mateo, comienza a escribir el libro de Mateo, inserta la genealogía de Jesucristo, colocando en primer lugar a una mujer que en teoría no debiera estar ahí, Tamar, prostituta? Luego viene Rahab, prostituta. Luego viene Ruth, una moabita, pagana. Y luego aparece David en el centro, quien fue o estuvo con una mujer ajena que era la esposa de Urías Eteo. Y luego aparece Manasés, el hombre más sanguinario en la historia de los reyes de Judá. La pregunta es,
¿Por qué Dios decidió que su Hijo Jesucristo viniera de esa descendencia o ascendencia sucia, vil, corriente, degradante y pecadora? Probablemente no lo fueron todos, por supuesto, pero hay eslabones en la genealogía de Jesucristo que uno debiera decir, este no debería de estar aquí, porque esto empaña, mancha, sucia el nacimiento virginal de Jesucristo. Bueno, entonces tenemos que llegar a las siguientes conclusiones. Y estas conclusiones están ahí en la pantalla. Una de las lecciones que aprendemos de la genealogía de Jesús es que nadie es tan pecador que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie se puede sentir tan miserable, tan maldito, tan asqueroso como para pensar que la gracia de Dios no lo puede alcanzar. Esa es una lección que aprendemos del capítulo 1. Número 2, segunda lección. La gracia de Cristo está dispuesta para las prostitutas, asesinos, borrachos, adúlteros, homosexuales. ¿Decimos amén por eso? Número 3, a pesar de nuestros errores, Dios sigue amando al pecador. Número 4, un error en tu vida no es tu sentencia final. Y número 5, Dios no hace acepción de personas. Probablemente, hermanos, nuestra vida puede ser muy semejante a alguna de estos individuos. Lo que pasa que, pues no parece, ¿verdad? Porque pues traemos corbata, traemos traje, traemos faldas largas, traemos las mangas de los vestidos hasta la muñeca, no traemos alhajas, no traemos joyas, no nos maquillamos tanto. Pareciera como si nuestra vida pasada fuera muy pura, muy limpia, muy ejemplar, pero todos en algún momento hemos estado distantes, destituidos de la gracia de Dios, y en algún momento el Señor nos miró y tuvo misericordia de nosotros. Estas personas, estas mujeres y estos varones, eran personas que tenían semejantes pasiones como las nuestras, pero con todo y eso, el Señor no los rechazó, los incluyó, porque la gracia de Dios es así de abarcante. Nunca te sientas tan miserable, tan pecador, tan lejos de Dios que consideres que estás fuera de su perímetro, de su gracia. Como le pasó a Jonás, Jonás le dio la espalda a Dios, empezó a huir de Dios y el Señor le dijo, puedes huir de mí, pero aunque tú trates de escaparte de mi presencia, yo siempre te tengo cubierto, le dice el Señor. Hermanos, agradezcamos a Dios por la gracia de Dios, porque si no fuera por su gracia, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de ustedes calificaría para ser aceptado en el reino de Dios como un hijo, como una hija del Señor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos alabarte, Señor, porque tu amor es grande con nosotros. Aún sin merecerlo, tu Hijo Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Te pido, Señor, que ese sacrificio pueda tener valor y significado para nosotros, que podamos mirar a la cruz cuando a veces nos podamos sentir derrotados y caídos, que podamos mirar a la cruz como un medio, Señor, donde tú demostraste todo tu amor por nosotros. Gracias, Padre, por la salvación que nos ofreces por medio de Jesucristo.
y bendice a todos mis hermanos y amigos que siguen esta transmisión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.